todos bienvenidos, hermano Oscar, Francisco, todos muy bienvenidos, amigos míos, gracias por estar el día de hoy. Y claramente hoy día es un día especial para nuestra liturgia cristiana, para nuestro calendario cristiano, para la religión, para nuestra fe, que es el día llamado Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, un día muy especial para la última semana de Jesús, o también conocido como la entrada triunfal, ¿verdad? A Jerusalén, de Jesús con sus discípulos, su última semana. Pero no vamos a hablar de eso hoy día, no vamos a hablar de eso, simplemente hacer eh, la mención a todos ustedes de que hoy día es un día especial. Los invito a todos los que tengan la tarde libre el día de hoy, que puedan ver una buena película, a los que les gusta The Chosen, a lo mejor puedan ver The Chosen, una buena La Pasión de Cristo, también una muy buena película, Jesús de Nazaret. Los invito a que tomen esta semana, desde esta semana en adelante, un tiempo, como dirán los antiguos, un tiempo de recogimiento. Recuerdan que hay mucha gente que dice eso, es como muy de recogimiento, un tiempo de introspección. Así que los invito a todos a que puedan esta semana nutrirse de lo que significa la última semana de Jesús en la tierra, que tiene mucho simbolismo, mucho significado. En algún momento con el Santiago y otros amigos hicimos un podcast que se llamaba La Última Semana de Jesús, que debe andar por ahí también en Spotify, así que de ahí también lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Se llama La Última Semana de Jesús y hacemos un pequeño análisis y detallamos lo que fue su día domingo, lunes, martes, el miércoles, jueves, la crucifixión y la resurrección el domingo. Así que si lo quieren escuchar, está bueno, está bonito. Yo también lo voy a volver a escuchar porque pasa de repente, no sé si le ha pasado a ustedes, que uno en cierta época o en ciertos años de nuestras vidas proponemos algo o estamos de acuerdo con algo y después vamos cambiando. Entonces me gustaría escuchar ese podcast para saber qué tanto ha cambiado mi forma de ver la última semana de Jesús. Eso es muy, muy saludable. No sé si a ustedes le ha pasado a ustedes, pero no sé si a ustedes le ha pasado a ustedes, nada que decir. No sé si a ustedes le ha pasado, pero no sé si han visto, de repente hacen entrevistas a los autores de ciertos libros y después de muchos años que se publicó el libro, como que varios dicen, me arrepiento de lo que escribí, ¿verdad? Como que a muchos les pasa eso con su creación. Dice, oh, no, no debía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque la gente transforma su modo de pensar, de ver el mundo, de entender la vida, ¿verdad? Según las experiencias que le ha tocado vivir desde la publicación en adelante. Entonces pasa mucho eso con el artista, con quien propone, con quien crea algo. Que pasan los años y dice, oh, no sé si lo hubiese escrito eso yo ahora. Pero eso es lo lindo, de darse cuenta cuánto hemos ido cambiando. Y a eso apunta lo que hoy día yo quiero hablar a ustedes. No vamos a hablar específicamente del Domingo de Ramos, pero sí le quería hacer mención. ¿Cómo partir? Estoy medio resfriado. ¿Cómo partir, amigos míos? Eh, Quiero partir hablando un poco de nuestra fe cristiana. Como digo, ya se viene una semana muy abocada a nuestra fe, de forma... eh, Mira, la Biblia dice, hay hartas cosas que dije alguna vez y que ahora me molestan. Es verdad. No sé si a usted le ha pasado que entran a su Instagram, o sea, a su Facebook, y el Facebook le tira recuerdos, así como en el 2010, 2005. Y uno dice, ¿por qué escribía estas cosas yo? ¿En qué estaba yo? ¿Por qué nadie me detuvo? Hay una publicación que yo hice eh, cuando yo me creía como medio reggaetonero antes también, pues, cuando iba como en la media. Y yo ponía, no sé por qué tenía el hábito de poner alguna frase de una canción de reggaetón. Pero decía, ¿en qué estaba yo? Y era como un post así. Y había una que me daba mucha risa porque yo puse así como, dicen ser calle, pero yo soy avenida. Una cosa así. ¿En qué estaba yo cuando publicaba esas cosas? Una vez también puse como,
Eh, 8 de cada 10 mujeres me prefieren. Imagínate el pensamiento. Pero imagínate el pensamiento. ¿En qué estaba yo? Entonces vieron, la gente va. Ahora bajo la estadística. Ahora, 1 de cada 10. Contar que me prefiera ella, la indicada de mi corazón. Tiriri. Ya, amigos. Pero a lo que voy es. Perdón, yo soy medio disperso. Nosotros, en nuestra sociedad hoy día, la sociedad moderna, tiene un hábito muy marcado que por un lado puede que sea positivo y por el otro tal vez no. Y es el hábito de etiquetar las cosas, de categorizar. Nosotros, en nuestro lenguaje moderno o nuestra conceptualización del mundo, categorizamos, etiquetamos, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho, en cierto sentido, a ordenar, ordenar las cosas o saber distinguirlas. Como digo, por un lado es positivo, porque enseña, de alguna forma, estudiamos de mejor forma los fenómenos sociales, ¿verdad? Los grupos sociales, las inclinaciones de ciertos sectores, ¿verdad? Pasa mucho ahora en épocas de elecciones que viene la archiconocida, criticada también, encuesta Academ, ¿verdad? Que te va haciendo análisis de las votaciones, de la gente. Y hoy día con todo este tema de la Big Data, que la amiga Pamela debe ser experta en ese tema, nosotros podemos en, en poco rato, en poco tiempo, ir categorizando gustos, categorizando, ¿verdad?, motivaciones, inclinaciones, deseos. Eh, no sé si ustedes han visto la película Seven, ¿han visto la película Seven? Que actúa Brad Pitt con Morgan Freeman, ¿lo han visto? Muy buena película. Hay una escena que siempre me llama mucho la atención porque yo no tenía idea y me imagino que debe pasar. La escena es cuando Morgan Freeman, que es el jefe de Brad Pitt en la película, va a una biblioteca y a alguien del FBI le pide los datos de los lectores gringos o de cierta biblioteca. ¿Eso qué quería decir? Que la biblioteca también reunía los hábitos de lectura de la gente. Entonces, si había un tipo que leía, por ejemplo, mucho el Manifiesto Comunista, ¿verdad? Y leía mucho la Revolución en Cuba, qué sé yo, ya el FBI le saltaba una alerta de que había un tipo que estaba leyendo mucho de esto y lo más probable es que su idea a lo mejor la quisiera expandir. O, por ejemplo, si había una persona que tuviera mucho hábito de lectura del terrorismo, cómo armar una bomba, ¿verdad? Qué sé yo, a ellos les saltaban las alertas para ir investigando a las personas según su hábito de lectura. Imagínense. Esa parte me impresionó mucho, ¿verdad? Y ahí, y gracias a este dato, a esta data, estos detectives pudieron darse cuenta de dónde vivía este asesino en serie, porque el tipo leía la Comida, la Divina Comedia, leía, ¿verdad?, historia de investigación, de delitos, qué sé yo. Entonces ellos se dan cuenta, este tipo que está leyendo mucho esta cantidad o esta línea editorial es el posible asesino en serie, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que ver con la categorización de las personas, los gustos, ¿verdad? Nosotros etiquetamos mucho, que por un lado es positivo, digo, es positivo. Nosotros hoy día sabemos, por ejemplo, dentro del cristianismo, quiénes son los católicos, sabemos quiénes son los evangélicos o los protestantes, y dentro de los protestantes también sabemos quiénes son los reformados, quiénes son los bautistas, quiénes son los metodistas pentecostal, los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque en el estudio social hemos ido, ¿verdad?, segmentando para orden lógico nuestro. ¿Qué digo? Es positivo, porque nos ordena de alguna forma. Nos va ordenando, ¿verdad? Vamos entendiendo los fenómenos sociales que pasan a nuestro alrededor, ¿verdad? En una forma más macro, entendemos cuando alguien es de Sudamérica, cuando alguien es de Norteamérica, cuando alguien es de África o de Europa, porque hemos ido categorizando a las personas.
Lo negativo de esta forma de entender el mundo, lo negativo de esta forma de sistematizar tal vez las ideas o sistematizar los gustos, es cuando esta sistematización se convierte en barreras, en barreras. Por ejemplo, dentro de nuestra fe, nosotros entendemos que nosotros somos protestantes, ¿verdad? Somos protestantes, por cierto, por la decisión de, de de que el centro de nuestra fe o el centro de nuestra vida sea Jesús en base a ciertos criterios, ¿verdad? Pero cuando alguien no actúa bajo estos criterios, nosotros lo categorizamos como alguien que no es protestante o que no es evangélico, o en palabras más fuertes, la persona no es hijo de Dios o no está cerca de Dios o no es cristiano o en un término más extremo es ateo o agnóstico porque no cumple, de nuevo, no cumple los requisitos o no cumple nuestra categorización, nuestra sistematización, o no cumple, ¿verdad?, los rangos que nosotros estimamos para decir que la persona es cristiana o no cristiana. ¿Se entiende? Entonces, la etiqueta sirve mucho, pero a la vez es una barrera. Es una barrera que dice quiénes están dentro y quiénes están fuera, quiénes pertenecen al grupo y quién no pertenece al grupo. ¿Verdad? Eh, y eso es lo contraproducente. Eso es lo que pasa, ¿verdad? De forma negativa cuando nosotros empezamos a segmentar a las personas. Eh, y algo muy importante que pasa dentro de nuestro cristianismo es que nosotros creemos, o dentro de nuestra categorización cristiana, creemos que Dios actúa, se mueve o está inclinadamente, tiene una mayor inclinación hacia el cristianismo. Queramos o no, lo digamos verbalmente o no, nosotros, nuestra forma de entender a Dios nos dice que Dios, de alguna forma, es cristiano. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Les pregunto yo, ¿Dios es cristiano? No quiero que me lo respondan. Es una pregunta abierta que quiero que ustedes lo mediten. De nuevo, dentro de nuestra forma de entender la fe, dentro de nuestra forma de entender quién es cristiano o no cristiano frente a los parámetros que el cristianismo ha creado, tenemos una verdad universal. ¿Y cuál es esta verdad universal? Es Dios es cristiano, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios es Cristo. Y como yo soy seguidor de Cristo, soy cristiano. Tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios es cristiano. Esa es nuestra lógica. Ahora, entendamos algo, entendamos algo. Esto es como a modo de paréntesis. El nombre Cristo no es el nombre de Jesús. El nombre natural de Jesús era Jesús. Así le pusieron sus padres. Sus padres le pusieron ese nombre, Jesús, ¿verdad? El mundo judío le indica o nomina a Jesús como Cristo, porque Cristo era una figura mesiánica, redentora, que venía a liberar al pueblo, ¿verdad?, de todas las opresiones. Y ese era el Cristo. Por eso se dice, Jesús es el Cristo. Y por eso en nuestras Biblias, como cuando se menciona a Jesús, como se menciona como Jesús Cristo, ¿ya? Por eso en nuestro, o sobre todo en el Antiguo Testamento, se menciona como Jesucristo, porque asocia al tiro el nombre de Jesús con la figura salvadora de Cristo. ¿Se entiende? Pero no es que Jesús se haya llamado Cristo, sino que se le atribuye un título, el título de Cristo, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en el pueblo, los romanos, el César no es el nombre, Augusto es el nombre, César es el título que se le da a Augusto. ¿Se entiende? César, claro, ahora nosotros a los niños, a los hijos, a los más pequeños le ponemos el nombre de César. Pero en la época de Jesús, César no era un nombre, era un título que se le daba, ¿verdad?, al emperador. Augusto, el César, ¿verdad? Así Jesús también se dice Jesús, el Cristo.
¿Sabían eso ustedes o no tenían esa información? Siempre es bueno aprender, siempre es bueno aprender. Eh, Santiago dice, Dios no está patentado para el cristianismo ni para ninguna religión en particular. Dios es de la humanidad. Muy bien. Pero claro, de alguna forma, dentro de nuestra concepción de entender el mundo, nosotros siempre hemos creído que Dios actúa, Dios se mueve, Dios se hace presente o tiene una inclinación preferente hacia el cristianismo. Porque tiene lógica, amigos míos, porque somos cristianos, ¿verdad? Es como que, de repente, es como que, no sé, está el fan club de Justin Bieber, liderado por Valentina Bieber, ¿verdad? Yo, obvio. Entonces está el fan club. Imagínense hacer un fan club de Justin Bieber. Sería lógico, y es lo natural, que este tipo llamado Justin Bieber tenga una inclinación preferente hacia su fan club, ¿o no? Eso es lo lógico, eso es lo natural. Sería muy extraño que Justin Bieber no tomara en cuenta al fan club o no lo tomara en cuenta, los tratara como a todo el mundo. Y para el fan club oficial dirían, oye, pero este tipo no se da cuenta que nosotros compramos chapitas, que nosotros nos mandamos a hacer poleras, que nosotros nos quedamos fuera del Estadio Nacional 2 días antes para poder conseguir entrado para entrar al concierto, ¿verdad? O, por ejemplo, a los que les gusta la bichota, ¿verdad? La bichota, qué sé yo, tengo el cintillo, tengo todo, ella tiene que tener una opción preferente hacia nosotros. Entonces nosotros, de alguna forma, amigos míos, puede sonar medio burdo el ejemplo, pero pasa lo mismo con Dios. Nosotros creemos que porque nosotros dedicamos nuestro tiempo a Espérate, Dios, déjame ver quién está conectado. dejemos que la Bárbara pueda ver quién está conectado, porque si no, se desconecta. Primero tiene que ver quién está conectado. Saludito, Barbarita, broma. La Barbarita siempre le pasa algo como que con el micrófono, así. La predicación no sería un éxito si Barbarita no se desmutea en algún momento de la predica. Pero bien. Un besito, Barbarita. Pero entienden a lo que voy, entiendo un poco lo que trato de explicar. Nosotros creemos que porque tenemos nombre de iglesias que hacen alusión a Cristo, tenemos comunidades que hacen alusión a la Biblia, tenemos el hábito de orar, tenemos el hábito de ayunar, adoramos a Dios, servimos a Dios, nos entregamos a Dios, lo lógico y lo natural es que Dios se agrade un poco más de nosotros, se incline más a nosotros, o Dios decida, este es el camino, o este es el canal mío. A través de ellos canalizo mi presencia, a través de ellos canalizo mi voluntad, a través de ellos canalizo, ¿verdad? Mi presencia hacia el mundo. La pregunta ¿están así? ¿Así se mueve Dios? ¿Así actúa Dios? ¿Dejó Jesús de alguna forma establecido que Dios se va a mover en este mundo de esa forma? Cuando entendemos a Jesús, lo entendemos como un Dios que tiene algunas preferencias para hacer su voluntad. Cuando entendemos la vida de Jesús de forma global, ¿es así como Dios actúa? De nuevo, nosotros a veces actuamos, el mundo cristiano, o los canutos, nosotros actuamos como el fan club oficial de Dios, ¿verdad? Y como fan club oficial, la entrada, tenemos que tener entrada más barata, con descuento, ¿verdad? Tenemos un descuento al cielo, ¿verdad? Porque somos el fan club oficial. Eh, Tenemos trato preferencial. ¿Por qué? Porque a Dios lo tenemos, ¿verdad? Como prioridad en nuestra vida. Y así el mundo cristiano ha tenido una narrativa o ha tenido una propuesta que aunque no queramos decirlo, lo decimos. Dios es cristiano. Y si nosotros nos ponemos a ver la vida de Jesús en su forma global, pareciera que esto no tiene demasiado asidero. Esta,
eh, esta afirmación. Pareciera que es ley para nosotros, ¿verdad? Que es ley para nosotros decir que Dios actúa preferentemente hacia los cristianos. Eh, pero pasa algo con esto. El cristianismo ha mutado tanto, se ha transformado tanto, o las ideas cristianas, amigos míos, las ideas cristianas han cambiado tanto a lo largo del tiempo que alguien hoy podría decir, oye, pero pónganse de acuerdo. Si ustedes dicen que Dios es cristiano, si ustedes dicen que Dios se manifiesta a través del cristianismo, pónganse de acuerdo, porque en un momento de la historia dijeron esto y en otro momento de la historia han dicho algo totalmente opuesto, ¿verdad? Han dicho algo totalmente opuesto. Por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo muy básico, es un ejemplo muy básico, pero para que vayamos entendiendo la idea. En la época de los 80, de los 90, cuando surgió la televisión, en lo general, porque no fueron todos, pero en el general mundo cristiano, ya el hecho de que una familia cristiana tuviera una televisión en su hogar era una especie de rendir un culto, una idolatría a alguien que no es Dios, ¿verdad? Esa era la idea cristiana. Esa era la idea cristiana. Cualquier familia cristiana consagrada, lo mejor que podían hacer es no tener una televisión porque era un ídolo que se instalaba en la casa, ¿verdad? Esa era la idea cristiana. Y en muchos círculos cristianos eso se estableció casi como un dogma, como una ley. Así se entendía a Dios. Y de alguna forma la mayoría estaba de acuerdo con eso. Incluso yo quiero ser muy honesto con ustedes. Si yo hubiese nacido en esa época, yo no me quiero hacer aquí el rupturista ni el liberal. Lo más probable es que si Josué Valenzuela hubiese nacido en esa época, hubiese estado de acuerdo con eso. Porque generalmente uno se inclina al favor de las masas, ¿verdad? Generalmente. Hay muy pocos son los que de repente resaltan con una cosa diferente, una opinión diferente. Yo hubiese sido parte del montón. ¿Para qué les voy a mentir? Yo hubiese dicho, la caja del diablo es satánica, ¿verdad? Pero era la idea cristiana. Bueno, pasaron los años y al día de hoy, nadie en su sano juicio o nadie con un sentido común diría que la televisión es instrumento del diablo. Nadie lo diría. Porque es más, el cristianismo ha sacado mucho provecho de la televisión. Ha sacado mucho provecho, ¿verdad?, de la globalización, del Internet. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entiende cómo las ideas acerca de Dios o las ideas acerca de cómo actúa Dios mutan, cambian, se transforman, adquieren una nueva perspectiva, una nueva realidad? Lo que antes no se aceptaba como cristiano, hoy día se acepta. Lo que antes se consideraba que era obra del diablo o obra de la maldad, hoy día ya no está en tela de juicio, ¿verdad? Porque le damos una vuelta a la situación. Bueno, quiero poner otro ejemplo, y es un ejemplo totalmente opuesto. En la época del 1800 o a inicio del siglo XX, a inicio del siglo XX, el mundo católico y el mundo cristiano tenía un hábito muy marcado, muy marcado, que hoy día no se hace, o la gran mayoría de las personas no lo hacen, pero tenía un hábito que era casi regla general para el mundo protestante, católico, cristiano. ¿Y saben cuál era el hábito? Era fumar. Antiguamente, fumar pipa, ¿verdad? O fumar tabaco no era mal visto. Estoy dando otro ejemplo, totalmente opuesto al de la televisión. No era mal visto. Aquel que fumaba la pipa o fumaba el tabaco, el habano, no era mal visto. No era un hábito mal visto. No te alejaba de Dios, no estaba en contra de la voluntad de Dios. De hecho, grandes autores y personajes de la historia de la teología o del cristianismo lo hicieron. Es muy común ver imágenes de... ¿Ustedes conocen a C.S. Lewis? C.S. Lewis, el autor de la Crónica de Narnia, fue teólogo cristiano también, y hay miles de fotos de C.S. Lewis fumando su cigarrito. Ahí, ¿verdad? Después del culto, su cigarro. Hay muchas.
El gallo así como escribiendo el libro, uno de los mejores libros así de la teología cristiana, qué sé yo, El problema del dolor, o Cartas del diablo a su sobrino, o mero cristianismo, el loco escribiéndola con un cigarrillo, ¿verdad? Su cigarro, como se diría, o la pipa que se utilizaba antiguamente. Antes no era mal visto, pero se transformó la situación y hoy día no es, digo, no lo piensan todos, pero en el contexto general del entendimiento del cristianismo, hoy día alguien que fume cigarro o fume tabaco es alguien que está, ¿verdad?, profanando contra su cuerpo, tal vez, o no es algo muy bien visto. En el general, no estoy hablando de todos, porque no todos lo ven, pero en el general el cristianismo, alguien que fuma un cigarro o alguien que fuma tabaco, no es muy bien visto. ¿Se dan cuenta cómo se transforman las perspectivas dentro de nuestra fe? ¿Se dan cuenta que dentro de nuestra fe cristiana nada es tan sólido como se cree? ¿O nada es tan firme como se presenta? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar de acá a 10 años más, a 15 años más o a 20 años más, ¿verdad? Porque como dice la Nati, las cosas van cambiando, ¿verdad? Las cosas se van transformando. Entonces, amigos míos, esto nos tiene que generar una alerta, nos tiene que enseñar algo, y nos tiene y más allá de que nos tiene que enseñar algo, nos tiene que bajar un poco las perspectivas superiores que nosotros tenemos a Dios, o en Dios. Tenemos que darle una vuelta a las declaraciones de fe arraigadas, ¿verdad? A los dogmas, a las doctrinas, a las leyes cristianas. Por eso hoy día yo digo, nosotros tenemos una ley cristiana muy, muy arraigada en nuestros corazones. Y es la primera que les dije. Dios es cristiano. A Dios se lo encuentra en el cristianismo. Esa es nuestra forma de entender a Dios. Pero ojo, hay que darle una vuelta de nuevo a estas realidades o a estas formas de entender a Dios. Quiero eh, eh, que vayan todos a sus Biblias, donde vamos a leer una actitud que tuvo Jesús frente a los nuevos paradigmas que se le presentaron en su ministerio. Vayan todos a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Que esta es la historia de cuando Jesús amplió su forma de entender al mundo, amplió su forma de ver el ministerio, amplió su forma de entender incluso a su Padre, a Dios. Este capítulo no es muy desarrollado, no se predica mucho, no es muy hablado, pero es un capítulo que tiene una riqueza enorme a la hora de entender cómo Dios fue un hombre, perdón, cómo Jesús fue un hombre que constantemente iba transformando su forma de entender la sociedad, entender a Dios, entender el Evangelio y entender su misión. Si Jesús tuvo esta actitud, amigos míos, nosotros como seguidores, creo que también deberíamos tenerla. Dice así. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 15, ay, perdón, versículo 21. Versículo 21. Voy a leer la versión Reina Valera, que me imagino que es la versión que tiene la mayoría. ¿Están todos en Mateo capítulo 15? Versículo 21. ¿Cuál es el título que aparece en sus Biblias? ¿Qué dice? La fe de la mujer cananea. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otro título? Jesús ayuda a una extranjera. Jesús ayuda en extranjera. ¿Alguien más tiene otro título? La fe de una mujer gentil. La fe de una mujer gentil. ¿Alguien más? ¿No hay más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sana a una gentil. ¿Cómo? Sana a una gentil. Sana a una gentil. ¿Alguien más? ¿La última? ¿No? ¿Nadie? Ya. Recordemos algo muy valioso, que lo dijimos dentro de nuestras mesas. Nuestras Biblias tienen título, pero los originales escritos no tienen título. Todo era escrito, pero de corrido, sin puntos, sin comas, sin nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había mucho material, no tenían hojas y, ¿verdad?, infinitas como las tenemos ahora, sino que antes los recursos eran muy, muy limitados.
y había que escribir donde fuera. Poner una coma, un espacio, un párrafo, un punto aparte, era problema ya más del insumo. Por eso nuestras Biblias tienen títulos, pero los originales no. Por lo tanto, decir que lo que vamos a leer a continuación necesariamente es que Jesús sana a una mujer cananea, sí, porque aparece, pero no necesariamente ese es el centro del mensaje. Uno también le tiene que dar una vuelta, ¿verdad?, a lo que leemos. Yo, arbitrariamente, si tuviera que hacer una traducción de la Biblia y llego a esta parte, a Mateo capítulo 15, versículo 21, como título, así como estos hermanos que traducen la Biblia a título personal, ponen cualquier título, yo pondría un título. Y el título que le pondría a este texto sería, ¿verdad? Jesús amplía su perspectiva. Mira, así le pondría yo. Jesús amplía su perspectiva. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice así. Saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole. Estoy en Mateo, ¿verdad? Está leyendo lo mismo, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. La hija de esta mujer estaba siendo atormentada por un demonio, por lo tanto se acerca a esta mujer. Ojo, cananea. Y por eso hace énfasis este texto. Cananea, no era judía. No era del pueblo escogido de Dios. No era de los hijos de Dios o los preferidos de Dios. No, era cananea. Pero Jesús no le respondió ninguna palabra. ¿Le llama la atención esto o no? ¿Habían leído antes un pasaje donde Jesús se hiciera el sordo o de alguna forma no respondiera a la ayuda que alguien le está pidiendo? Miren, lean de nuevo, versículo 22. Y aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El grito de esta mujer es un grito desesperado, es un grito que necesita urgencia. ¿Y qué hace Jesús en el versículo 23? Jesús no le respondió ninguna palabra. Ojo, la actitud de Jesús pareciera que no es Jesús, ¿verdad? Jesús no sé si actuaría así, pero la Biblia dice que no le respondió a esta mujer, que necesitaba ayuda. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, y los discípulos no se quedaron atrás, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, que se vaya. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y Jesús, respondiendo, dijo lo siguiente, y esta es una afirmación muy extraña que hace Jesús. Jesús le dijo, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En Marco dice echarlo a los perros. Jesús de alguna forma le está tratando a esta mujer como un perrillo, ¿verdad? Jesús le está diciendo, la respuesta que le está dando acá Jesús es a la mujer, no a sus discípulos, ¿verdad? Entonces ella vino y se postró y le dijo, Señor, socórreme o ayúdame. Y Jesús le dice, ojo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que Jesús está diciendo de alguna forma es, mi misión o a lo que yo me tengo que abocar no es al pueblo cananeo. Los judíos trataban como perrillos o como perros. Sé que hoy día es una palabra muy peyorativa, ¿verdad? Pero antiguamente el pueblo judío trataba de esa forma a quien no fuera judío, a los cananeos, ¿verdad? A los de Samaria, a los gentiles, a los romanos, así los trataba, ¿verdad? Esa era su frase. Entonces Jesús de alguna forma le está diciendo aquí a la mujer, le está diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos, ¿verdad? Y echarlo a quien no es judío, no es parte de nosotros. De alguna forma la respuesta de Jesús aquí es, no está bien que yo priorice
la necesidad de quienes no son judíos por sobre el pueblo judío. Eso Jesús le está diciendo. Muy judío él, le está diciendo eso. Y la respuesta de la mujer es hermosa. Dice, sí, señor, pero aún los perrillos, o sea, nosotros, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. De alguna forma la mujer le está diciendo, entiendo que es así el trato, entiendo que es así es como comúnmente se nos trata, pero incluso nosotros tomamos de las migajas, ¿verdad? Que caen de la mesa de ustedes, o sea, de los beneficios de ustedes, o de los beneficios del pueblo judío. Jesús le responde y le dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y qué dice? Su hija fue sanada desde aquella hora. Este diálogo es un diálogo muy extraño. Se resume, pónganme atención, ya estamos terminando. El diálogo que tiene Jesús con esta mujer es un diálogo, es una lucha, de alguna forma, es una especie de debate. La mujer se acerca a Jesús pidiéndole auxilio, pidiendo que sana a su hija, pero Jesús le dice, no puedo sanarla de alguna forma, porque mi misión está primeramente con el pueblo judío. No es bueno que este pan, Jesús, ¿se acuerdan que en el Evangelio de Mateo también se asocia a él como el pan de vida, ¿verdad? El pan que viene del cielo, él es el maná, el pan que viene del cielo. Y este pan es necesariamente primero para el pueblo judío. Jesús, de hecho, le dice en el versículo, le dice a sus discípulos, en el versículo 24, dice, él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. Jesús literalmente le está diciendo, yo fui enviado a quienes estaban perdidos, no a todo el mundo, sino primero, ¿a quiénes? A los de la casa. Jesús parece que tenía una preferencia, ¿verdad? Primero a los que están en Israel. Pero esta mujer, con su fe, con su grito de socorro, le dice a Jesús, también nosotros necesitamos ayuda. No solamente los que son judíos, no solamente los que nacieron en Israel, no solamente los que son hebreos, sino nosotros, los gentiles, los que quedamos afuera, los cananeos, también necesitamos ayuda. ¿Jesús qué le responde? Es cierto. Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Lo que hizo esta mujer en la mente de Jesús fue abrirle la perspectiva de Jesús. Hasta ese momento, dice, si ustedes leen todo el Evangelio de Mateo, hasta ese momento Jesús solamente estaba abocado al pueblo de Israel, en enseñar, en hacer milagros, a los pobres de Israel, sí, a los pobres de Israel, ¿verdad? A los desamparados, pero de Israel, a los oprimidos, pero de Israel, y esta mujer le amplía la perspectiva a Jesús. De hecho, le añade algo más a su misión. De alguna forma Jesús se empieza a dar cuenta como hombre que su misión no era necesariamente o exclusivamente para el pueblo de Israel, sino para todos, sino para aquellos que no eran parte del pueblo. Una mujer con un grito de aliento, de socorro, de ayuda, hace que Jesús cambie el switch. Que la verdad que a lo mejor, que la verdad que a lo mejor Jesús traía en su mente, es decir, mi misión es para el pueblo de Israel, esta mujer hace que Jesús se detenga, piense lo que está haciendo y dice, cierto, es cierto lo que tú dices, que se haga como tú pides. Jesús podría haber dicho no, podría haber insistido en su propuesta, y Jesús podría haber dicho no, porque yo fui primero enviado para Israel. Pero Jesús no hace eso, cambia su forma de pensar, amplía su perspectiva del evangelio, de la misión, del amor de Dios, y le dice, sí, es cierto, que sea sana tu hija. ¿Saben lo que estamos hablando? ¿Saben? Estamos frente a una escena maravillosa que se nos pasa por alto. Los teólogos, ¿saben cómo llaman esta escena? Es súper fuerte, pero tiene mucha razón. Llaman a esta escena el día en que Jesús fue enseñado. Así llaman a esta escena. Y uno dice, ¿cómo?
Si Jesús siempre enseñaba, Jesús es el maestro. Jesús es el maestro. Y los teólogos dicen, este fue el día en que Jesús fue enseñado por una mujer que no era, y además no era judía, era cananea. ¿Saben por qué hizo esta mujer? Amplió la forma de Jesús de ver el mundo. De alguna forma Jesús estaba abocando solamente al pueblo de Israel y desde ahí en adelante, después si ustedes leen el Evangelio de Mateo, Jesús empieza a hacer milagros en las diferentes regiones de Jerusalén, ¿verdad? En Cesarea de Filipo, en lugares donde no estaba el pueblo de Israel. ¿Qué hizo esta mujer con un pequeño gesto? Amplió la perspectiva de Jesús. Y Jesús hoy, desde ahí en adelante, su ministerio empezó a desarrollarse de forma más amplia en los lugares donde se supone que Dios no actuaba o no era prioridad. Esta actitud de Jesús, amigos míos, es la actitud que tiene que tener la iglesia. Es la actitud que tenemos que tener nosotros como comunidad. Cuando creemos bajo una ley cierta, ¿verdad? Bajo una ley inamovible que Jesús o que Dios es del cristianismo, de alguna forma tenemos que poner un ojo y decir, no, Jesús no es exclusivo de nadie. El mensaje del Evangelio no es exclusivo para nadie. No porque nosotros tengamos como prioridad a Dios o a Cristo significa que Jesús tiene o Dios tiene preferencia por nosotros. No. Dios ama a su creación. Dios amó al mundo, no a Israel, no al pueblo escogido, al mundo, para dar a su Hijo. Por eso la actitud nuestra como iglesia, como comunidad, tiene que ser una actitud amplia, de perspectiva amplia, de visión amplia. Dios no es para la iglesia de la casa. Dios no es para nosotros que hemos decidido poner en el centro de nuestra fe a Cristo. Dios es para todos aquellos que lo necesitan. Por eso, ojo, cuando nos vengan estas leyes universales a nuestra mente, decir, no, Dios no puede actuar así, ojo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no podía actuar Dios o no se podía manifestar o su amor no puede alcanzar a otro? ¿Quién dijo eso? Hay una historia, y me gustaría que también la puedan leer, en Hechos capítulo 15, donde le pasó lo mismo al hermano Pedro. El apóstol Pedro creía que el Espíritu Santo solamente se manifestaba en los judíos. Pero ¿qué pasa? Lo invita Cornelio, un gentil, lo invita a su casa. ¿Y qué hace Dios? Dice la Biblia y dice el texto que el Espíritu Santo descendió y todos hablaron en lengua el pueblo gentil. Y Pedro se da cuenta de que Dios y el Espíritu Santo también está actuando no solamente en los judíos, sino en los gentiles. Y hay una frase que me gusta mucho de ese texto, léanlo, Hechos capítulo 15. Dice, Dios le dice a Pedro, ¿saben? Le dice lo siguiente, no llames impuro a lo que yo he santificado. Ojo. Y de alguna forma Dios también nos dice a nosotros, no llames impuro, o no llames, o no etiquetes a alguien como que está lejos de Dios, no categorices a alguien como que no está con Dios, ¿verdad? No llames impuro a lo que yo he santificado, a quienes yo he amado, por quienes yo me he entregado, con quienes yo estoy. No, no seamos rápidos en categorizar a la gente que ha decidido vivir su fe o su espiritualidad o su entendimiento de Dios de una forma diferente a la convencional del cristiano. No seamos rápidos para decir ellos no son, ellos están lejos, ¿no? No llamemos impuro a lo que Dios ha santificado. Quiero terminar con esto, amigos, la predicación. A lo largo de toda la historia del cristianismo ha pasado esto. ¿Qué pasa? Nosotros encasillamos a Dios y Dios se empecina en aparecer por otro lado, ¿verdad? El pueblo judío, ¿qué hizo? Jesús murió, resucitó, se fue y dijeron, bueno, el cristianismo es para los judíos. Y Dios dice, no, porque yo también me manifiesto en los gentiles. Y a los gentiles llega Pablo y se derrama el Espíritu Santo. También todos los avivamientos o todas las veces que Dios ha manifestado a la humanidad o de alguna forma hemos podido ver el mover del Espíritu, si quieren llamarle, siempre ha sido a través de personas que el mundo cristiano considera que están lejos de Dios. Un ejemplo muy claro y muy que a lo mejor la mayoría de ustedes saben es
o ustedes han leído, hay películas sobre eso, sobre el avivamiento en Estados Unidos. ¿Conocen el avivamiento de Estados Unidos? De la calle Azusa, en Los Ángeles. Ese avivamiento nace en la población esclava afroamericana. Para el mundo cristiano de la época, Dios no estaba con los afroamericanos, o de alguna forma, Dios tenía como preferencia a los blancos. ¿Qué pasa con la historia de la iglesia? Se produce el avivamiento en esta calle, la manifestación del Espíritu hace que se transformen las vidas, se transforme la sociedad a través de la población afroamericana. Ojo, la iglesia siempre ha perdido cuando cree que Dios se manifiesta sobre la forma convencional que nosotros creemos. Y Dios se empecina a nacer en otros lugares, en otros contextos, en otras realidades que nosotros creemos que Dios no se manifiesta. Por eso, amigos míos, tenemos que estar muy, muy atentos cuando creamos que una ley cristiana es inamovible, o una forma de entender a Dios es inamovible. Porque justo cuando nosotros lo dejamos o lo establecemos como ley, Dios rompe esa ley y actúa de la forma que Él quiere. Dios no es del cristianismo, Dios no es mío, no es de mi propiedad, no es de mi forma de entender al mundo. Hay un salmo que dice de Jehová, cambiémosle, de Dios en la tierra y su plenitud, y todo lo que en Él habita, todos los que en Él habitan, amigos míos. El avivamiento en Valparaíso también se da a través de la población marginada, pobre, de la época de Chile. ¿Se entiende? Nuestra visión tiene que ser la visión de Jesús, humilde, al aceptar otras realidades, humilde, al aceptar y entender que Dios se manifiesta en realidades que a lo mejor no son las nuestras. Humilde, ¿verdad?, para ser enseñado por otro. Este es el día en que Jesús amplió su perspectiva, que fue enseñado, que se transformó su forma de pensar para que el Evangelio llegara a más personas. Que esta iglesia, amigos míos, que nosotros, partiendo por cada uno de nosotros individual, no seguimos a Dios a nuestra preferencia y lo encasillemos y le pongamos un candado, porque así es Dios. No. Que nuestra comunidad nunca caiga en eso, amigos míos. Que aprendamos a vivir y amar todas las realidades. Y donde nos cueste ver a Dios, saber que Dios está naciendo en todos los lugares que nosotros creemos que andamos. En los lugares más insólitos de esta tierra. Con las personas que menos entendemos o menos queremos que Dios nazca. Ahí nace Dios. Amén. Oremos. Oremos. Y después vamos a dar unos minutitos para comentar, pero oremos. Gracias te doy, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque se viene una semana eh, donde hay mucha reflexión acerca de tu vida. Se viene una semana donde la sociedad se paraliza para pensar en Jesús. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros también pensarte desde, desde tu vida, Señor, que transformó el mundo. Señor, gracias por enseñarnos, Señor. Tú también aprendiste a ampliar tu visión de la realidad, que no te conformaste simplemente con la forma en que tú veías al mundo y nadie te sacaba de ahí, que a través de un simple diálogo, una conversación sencilla con una mujer que necesitaba ayuda, tú entendiste que la visión no era simplemente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, abierta a todas las realidades. Y esa realidad que nos cueste amar, abrazarla también. Y saber que tú habitas en todo, Señor, a quien te necesite. No habitas en quien te adore más, no habitas en la iglesia que tenga más actividades, no habitas, Señor, el que tenga más calendario litúrgico, sino tú habitas en las realidades de todo aquel que te necesita, de todos aquellos que necesitan que tú seas misericordioso. Bueno, ayúdanos, Señor, a como iglesia a tener una perspectiva amplia, abierta, Señor, del Evangelio, del cristianismo, a no cerrarnos en nuestros dogmas, en nuestra forma de creer y decir que así es y que es ley. No, Señor, ayúdanos a tener esa actitud de aprender, de aprendizaje, de humildad, como la tuvo Jesús. Todo esto te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén.
Vamos a compartir algunas preguntas, amiguitos, no más de 3 minutitos, no más de 2 minutitos.